Precisamente una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que la iglesia es la novia que un día Jesucristo va a desposar. Y toda novia, cuando se acerca el matrimonio, sobre todo en la antigüedad, pues está un tiempo purificándose y haciendo preparándose para el día en que fuera desposada. Yo creo que la iglesia, de la misma manera, debe estarse preparando para eso. A veces nosotros no entendemos el por qué Dios trae cosas o por qué vienen cambios, pero una cosa que sí podemos entender es que los cambios que Dios permite que se den es para enseñarnos nuevas cosas y siempre son para bien. Recuerden ustedes, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando Dios ve el corazón de una persona, pues ve lo que hay dentro de él. La misma Escritura declara que el espíritu del hombre es como una lámpara abierta delante de sus ojos. Y de la misma manera, en una iglesia, que es parte de la iglesia que él va a desposar un día, él está paseándose entre cada miembro, está viendo las motivaciones de cada uno, está viendo la actitud hacia Dios de cada uno. Entonces siempre los cambios prueban nuestras actitudes, prueban nuestros corazones. La misma Escritura nos declara que Dios prueba los corazones para ver si estamos en la fe. Y generalmente cuando Dios decide probar nuestro corazón, de todos, sin excepción, van a emanar cosas que nosotros concientizamos que estaban actuando en contra de nuestro Señor. La disciplina, sabemos que la palabra disciplina como medio de corrección es equipamiento, pero es muy importante que un creyente discipline su vida en todas sus áreas, tanto en la adoración, como nosotros estábamos viendo en este salmo, como en sus hábitos de lectura, como en sus hábitos de oración, como en su relación con los demás, como en la expectativa que él tiene de la iglesia. Yo sé que muchos cambios han sucedido en estos últimos días, en estas últimas semanas, y han sido pues muy molestos para unos, otros se han quedado en incertidumbre, qué es lo que pasa, por qué las cosas antes eran así, y luego dan un vuelco tan drástico. Pero si nosotros ponemos los ojos en Dios, vamos a darnos cuenta que Dios está corrigiendo cosas que estaban mal en nosotros. Una cosa que es muy importante en cada estudio al que nosotros vengamos es que nuestro corazón esté a favor de Dios, que nuestro ser no haya contención. La misma Escritura dice que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la contención en el corazón de una persona es algo que se da cuando hay contradicciones, cuando las cosas no van como piensa, como quiere que sean. Pero si nosotros volteamos los ojos al Señor, volteamos los ojos al cielo y vemos que su voluntad siempre va a prevalecer por sobre la nuestra y tiene un propósito, nos vamos a sumar a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ya que si no, nos hallemos quizá luchando en contra de Dios. Entonces, la Escritura declara que nosotros debemos someternos a Dios. Tenemos que dejar la tibieza y tenemos que acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Muchas de las cosas que Dios nos pide en la vida, nosotros las vamos a comprender cuando obedezcamos. Si nosotros somos rebeldes a su voluntad,
nos vamos a quedar abismados y no vamos a comprender muchas cosas. Pero si nosotros sabemos que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios y que todo lo que pase en nuestra vida, aun cosas adversas, Dios las permite con un propósito de enseñarnos, entonces siempre vamos a estar aprendiendo. Recuerden que cuando hay contradicciones en nuestra vida, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es levantar defensa. Y nosotros, cuando levantamos defensa, es porque tratamos de defender nuestros argumentos. Puede ser que entre relaciones humanas tú digas, yo creo que él está equivocado, yo estoy bien. Pero nunca va a ser respecto de nuestra relación con el Señor. Dios no se equivoca en lo que hace. Y entonces, si nosotros sabemos que Él no se equivoca, entonces sabremos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene como propósito nuestra edificación. Cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, precisamente habla de eso. Todo lo que Dios permite, parafraseándolo, es para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Entonces, si lo vemos de esta manera, nosotros vamos a venir a un estudio como este con un corazón dispuesto, no con un corazón contencioso. Porque, recuerden, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por tanto, tratándose de Dios, todos tenemos que ser sumisos a Él y a su voluntad. Y cuando nosotros somos afirmados en la fe, somos afirmados en su voluntad revelada en las Escrituras, entonces somos afirmados en el amor y en la confianza. La confianza es algo muy importante, porque hablando de una persona que instruye en una relación como pastor oveja, obispo oveja, anciano oveja, tiene que haber una relación de confianza. Si no, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? Yo, en mis experiencias pasadas, yo dejé de confiar en una persona que me instruía porque se salía de los principios de la Biblia. Yo veía lo que eran los principios de la Biblia y dejé de confiar. Y a partir de que yo dejé de confiar, la situación se volvió algo muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes recibir tú algo de alguien en quien no confías? No puedes, se vuelve algo muy difícil. Sin embargo, cuando una persona todo lo basa y lo soporta en la palabra de Dios, como lo hacemos nosotros aquí, entonces nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y en que los principios que se están dando están afirmando lo mismo que Dios dice en su palabra. Entonces, yo les pido que vengan con esa disposición de ánimo al estudio, porque si no, ustedes mismos van a rechazar las enseñanzas y entonces no van a poder ser edificados. Dios quiere preparar a su iglesia para desposarla. Nosotros sabemos que en un día no muy lejano Dios va a venir por su iglesia y va a ser desposada. El día que Él venga, va a estar preparada, o debe estar preparada la iglesia para recibir a su Señor. Y en una situación de matrimonial que es como esta, la iglesia tiene que estar dispuesta a darlo todo por su Señor. Entonces, una de las cosas que nos da mucha luz en la vida es cuando nosotros estamos dispuestos a darlo todo por nuestro Dios. Es cuando nosotros estamos enamorados de Dios, cuando nosotros convivimos con Él a través de su palabra, dependemos de su guía a través de sus mandatos, de sus instrucciones, de sus preceptos. Y esto hace que la relación crezca y se vaya
haciendo cada día más estrecha. Recuerden que el Señor Jesucristo dice, hablando del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y luego Jesús dice, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces fíjense bien. Desde el momento en que una persona se convierte verdaderamente, esto es, cuando tiene el genuino arrepentimiento y la fe. Como paréntesis, Dios da el arrepentimiento, Dios da la fe, de acuerdo a su beneplácito. Cuando viene esta situación, que Dios nos regenera y nos da el Espíritu Santo es ese sello de amor de Dios hacia el creyente. Es ese sello, es las arras del Espíritu, y hablamos el otro día del sello, el pasaporte al cielo. Pero más que eso todavía, es la unión de Dios con nosotros. Si Dios entra en tu ser, tú y Dios son uno, como claramente Jesús en el capítulo 17 de Juan, en su oración, dice, tú y yo somos uno, y yo quiero que ellos sean uno con nosotros. Entonces, si eres uno con Dios, tienes que vivir y estar a favor de Dios. Si eres uno con Dios, debes de velar por los intereses de Dios. Si tú haces esto, entonces tú vas a poder entender con más claridad todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Y entonces vas a crecer espiritualmente. El objetivo de Dios de dejarnos en este mundo hasta el día de su venida es precisamente formar a Cristo en nosotros. Dicho de otra manera, es que en todas las experiencias que vivamos, pruebas, problemas, bendiciones, adversidades, etc., nosotros pongamos siempre nuestra confianza en Él. Eso es que Él forme a Cristo en nosotros. Así como Cristo cuando vino, puso enteramente su confianza en Dios Padre. Por eso Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Yo oigo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. ¿Ven ustedes? Entonces, vivir para hacer la voluntad de Dios es lo que debe tener en mente todo creyente. Y es a lo que tiene que disciplinar su vida. Entonces, circunstancias como las que estamos viviendo, Dios las trae para que empecemos a disciplinar nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Porque seguramente Él vio indisciplina, como estábamos viviendo antes. Y si nosotros no disciplinamos nuestra vida, entonces, ¿cómo podremos tener orden en nuestras ideas, en nuestros pensamientos o en nuestra consagración? No vamos a poder. Sabemos que siempre habrá oposiciones, y de esto vamos a hablar hoy. Es la parte que nos toca de la segunda epístola de Timoteo. Pero Dios tiene el control de todo. Nunca se nos olvide. Dios es soberano de todas las cosas, y todas las cosas van a terminar conforme Él lo planeó y de acuerdo a como Él lo dispuso. Quiere decir que aún en la vida de un creyente o de una iglesia, cada detalle que pasa, no pasa sin la aprobación o el conocimiento de Dios. Si nosotros vemos las cosas desde este punto de vista, entonces vamos a poder aplicarnos a trabajar en nuestra vida. Y no vamos a transferir, a bloquear, a eludir o a buscar culpables. Cuando una persona busca culpables, nunca se va a poder arrepentir, porque siempre va a haber alguien que tuvo la culpa de los hechos que sucedieron en tu vida. Tú vas a pensar que siempre va a haber injusticias hacia ti. ¿Y cómo vas a aprender si Dios lo primero que quiere es enfrentarte a ti mismo? Es que tú te enfrentes a ti mismo. Eso es lo primero que Dios quiere. Porque si no te enfrentas a ti mismo, no te vas a poder arrepentir. Y como decíamos hace un momento,
El don del arrepentimiento lo da Dios. ¿Qué condición tiene que haber para que Dios decida dártelo? ¿Qué condición tiene que haber? Yo creo que sumisión, dispuesto a estar sumisos a Dios. Yo creo que ese es un factor importante. Porque ¿por qué Él le va a dar un arrepentimiento a un rebelde? Lo va a menospreciar. Se le va a voltear a Dios. Le va a echar la culpa a Dios. Le va a reclamar de todo lo que pase. Entonces, tiene que haber una condición humana, aunque sabemos que la salvación es 100% de Dios. Pero para que Dios dé el arrepentimiento, tiene que haber una condición humana para que Él decida dártelo. Muchas personas luchan, y ya ven que hemos hablado mucho de esto, luchan por tener el arrepentimiento y no lo logran, y pueden llegar a angustiarse y pasar tiempo y tiempo y tiempo, y no sé, yo le he pedido perdón muchas veces a Dios y no pasa nada en mi vida. Pero yo creo que la condición es interna. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver. Entonces, si todo lo que pasa en nuestra vida, nosotros lo relacionamos precisamente con que Dios lo está permitiendo con un propósito, vamos a tener siempre la disposición de aprender de lo que Dios traiga a nuestra vida. Y eso es parte del trabajo que Dios hace para formar a Cristo en nosotros. En Hebreos precisamente dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Quiere decir que Jesús mismo tuvo que enfrentar el pecado, tuvo que enfrentar pruebas como la tentación en el desierto y muchas otras, quizá muchas que ignoremos, para ir centrando su vida en la voluntad de Dios. Cuando hubo plenitud en esto, y él sabía que iba a Jerusalén para ser crucificado, dice la palabra de Dios que él afirmó su rostro como un pedernal. ¿Qué quiere decir? Como una piedra. Que nada lo iba a hacer moverse del propósito que Dios tenía en su vida. Y aunque en el huerto de Getsemaní él oró al Señor en forma reverente de que si fuese posible pasase esta prueba, él mismo estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Quizá en ese momento, aunque era Dios, él pudo comprender en plenitud los millones y millones de almas que gracias a su sumisión y obediencia a Dios se iban a poder salvar. Entonces nadie nos quiere más que Dios. Nadie te ama a ti en forma personal más que a Dios. Nadie tiene más celo por su iglesia que Dios. Entonces, si Dios tiene celo por tu vida, si tiene celo por su iglesia, Él no va a dejar que la iglesia se desvíe, o que viva en una relación superficial, o que viva ajena a la voluntad de Dios. ¿Cómo tú vas a entregarle tu vida a Dios si siempre quieres hacer tu voluntad? Imagínate en el cielo. Vemos aquí en los matrimonios en este mundo eso cada día. Pleitos y pleitos, luchas por el control, luchas por hacer la voluntad. Por eso acaban en divorcios y muchas cosas. Amargura el uno contra otro. Dos que se amaban al rato se pelean y uno quiere quitarle todo al otro cónyuge, etc. Acaban destruyéndose. Si tú te presentaras al cielo de esta manera, ¿querrías destruir a Dios? Por eso es que Dios no va a permitir que nadie entre al cielo que no tenga la actitud de someterse plenamente a Él, a su voluntad, porque además su voluntad, ya sabemos, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces,
todas las pruebas, todas las enseñanzas que Dios trae en nuestra vida, tenemos que alinearnos en Él, aún las responsabilidades que Dios nos da. Yo te digo una cosa, mientras más Dios te da responsabilidades, más cuenta vas a tener que dar de tus hechos. A veces es muy fácil sentarse del otro lado y criticar todas las cosas, es muy fácil. Pero recuerden, volteando a ver a Dios, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos mueve a que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, eso es lo que Dios quiere de ti. Y si todos fuéramos unánimes en este pensamiento, verdaderamente ya la iglesia sería un paraíso. Sería un paraíso. Porque todos no tendríamos problemas entre nosotros, porque todos tendríamos como común una cosa: adorar a Dios y servirle a Él. Eso te saca de ti mismo. Dios lo merece, pero te lo pide para que te salgas de ti mismo. Mientras quieras prevalecer tú siempre te vas a oponer a Dios. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda incorrupción. Por eso Dios tiene que regenerarte. Entonces, para llegar a ese arrepentimiento que Dios te dé, tienes que estar dispuesto a abandonarlo todo por Jesús. Mientras haya reservas en tu corazón, no vas a tener ese arrepentimiento. Entonces pregúntate, ¿qué reservas hay en mí? ¿Qué me impide consagrar mi vida? ¿Qué me impide entregarme a la voluntad de Dios? Y la evidencia sería la obediencia en forma plena. ¿Qué me impide? Yo creo que tienes que trabajar. Porque si volteas a ver los ojos a otro lado, no te vas a enfrentar a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios empezó a hacer aquí? Confrontarnos a todos. Confrontarnos a todos. Para que salga lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha salido en tu corazón? Claro que yo no quiero que me digas. Es entre tú y Dios. ¿Qué ha salido en tu corazón? Entonces, Dios trae todo tipo de pruebas. Y a esto vamos precisamente en Timoteo. Hoy vamos a acabar la primera sección, que es hasta el versículo 9. El versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Fíjense qué bonito dice esta versión, ¿no? Tienen la mente depravada y una fe falsa. Por eso se oponen a la verdad. Dice un pasaje: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, estos hombres tenían falsas motivaciones. Y las falsas motivaciones producen las herejías destructoras. Por eso es que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, porque hay falsas motivaciones. Pero si todos, como va a ser el cielo, tenemos una motivación en común: adorar a Dios y glorificarle a Él, esto te anula a ti. Cuando tú quieres gloria, se la quieres robar a Dios realmente. No busques tu gloria, busca la gloria de Dios. Porque al final de cuentas, si eres salvo, se lo debes todo a Él. Si Dios te usa en esta vida para ser un instrumento de que otros conozcan a Cristo, se lo debes a Él. Porque Él te da el cargo por las almas. Él te abre las puertas.
Él pone las palabras en tu boca. Por ejemplo, cuando os trajeren a las sinagogas, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o por qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Ven ustedes? Dios es el que habla a través de ti cuando tu motivación es correcta, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tú tienes que hacerte es, ¿cuál es tu verdadera motivación? ¿Cuál es tu verdadera motivación al venir aquí? ¿Qué buscas? Si tu motivación es diferente que darle la gloria a Dios, entonces tú estás propenso a desviarte, estás propenso a una herejía, porque si tú no estás de acuerdo con Dios, no puedes caminar con Él. Nos dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Entonces, si Él produce lo que realmente quiere en nosotros por Jesucristo, si Dios produce en nosotros lo que Él quiere por medio de Jesucristo, ¿por qué buscamos nuestra propia gloria? ¿O por qué pensamos que hay algo en nosotros? Todo se lo debemos a Él. Pablo dijo, por Él, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por Él, de Él y para Él. No te salgas de esto. Porque si tú sales de esto, entonces tú vas a ser víctima de hombres como estos, ¿no? Estos adversarios que se levantan en contra de Cristo, no se levantan por su propia cuenta. Se levantan porque Dios lo permite, como Janes y Jambres. Se opusieron a la verdad. Faraón los mandó llamar para bloquear la verdad. Imitaron muchos de los milagros, como Satanás. Puede imitar una falsa espiritualidad, puede hacer que se produzcan muchas cosas. Pero ¿saben una cosa? A final de cuentas, prevaleció la verdad de Dios. Porque llegó el momento en que ellos ya no pudieron imitar los milagros. Y ellos mismos dijeron, este es el poder de Dios. La Escritura nos recuerda, o más bien nos hace ver en esta carta, los nombres de estos magos. Eran dos profetas, Aarón y Moisés, y Faraón designó dos magos, quizás los mejores, para contrarrestar. Esto nos da una idea. El diablo siempre va a levantar exactamente la medida que se necesita para que compitan o para que puedan desacreditar el mensaje de Dios. Hablarán en forma lógica, hablarán de una manera elocuente, tendrán ciertas habilidades espirituales, etc. Pero ¿qué pasó con Moisés y Aarón? Cuando empezaron a imitar los milagros, no dijeron, no, pues Dios, tu poder no sirve, Dios ve. Ahí está, quiere decir que el hombre también puede producir o hacer lo mismo. Moisés y Aarón se sostuvieron en la fe y prevaleció. Hay un escrito del siglo antepasado que dice que Janes y Jambres, a final de cuentas, como Elimás el mago, al ver todo el poder de Dios, fueron de los que salieron de Egipto. Esto es historia, no está en la Biblia. Pero fueron de los que salieron de Egipto cuando todos estos milagros también se quedaron muy admirados. Y fueron los mismos que produjeron o propiciaron, después de cruzar el Mar Rojo, la falsa adoración. Tiene su lógica. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a imitar los milagros de Dios. Y su propósito siempre es desprestigiar el Evangelio, desprestigiar la verdad, desprestigiar al que vive de acuerdo a los principios de Dios, poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros
vivimos en forma inconstante en nuestra relación con Dios, claro que vamos a ser víctimas de esos engaños. Ya en los versículos pasados hablamos, bueno, se habla en este pasaje de las mujeres, cómo pueden ser susceptibles al error y al engaño, víctimas de estos falsos líderes que se aprovechan de sus debilidades para abusar de ellas. Y yo les decía la vez pasada que este principio es aplicable a todo creyente. Entonces, solo el que se sostenga o el que fundamente su vida en la roca, o sea, en la palabra de Dios, es el que va a poder darse cuenta del engaño y del error para salir adelante. Si tú no te fortaleces en esto, realmente vas a ser víctima tarde o temprano de este tipo de engaños. Y el desastre pues va a ser tremendo en tu vida. Porque si tú profesas una fe espiritual y no te fundamentas correctamente, cuando vengan las pruebas que prueban la verdadera fe, pues vas a salir reprobado. ¿Qué significa la verdadera fe? La verdadera fe significa confianza en que Dios va a cumplir lo que Él promete. Y esa confianza hace que tú modifiques las áreas de tu vida de acuerdo a la bendición prometida. Entonces, si tú no le crees a Dios, ¿cómo vas a modificar las condiciones de tu vida para recibir la promesa? No vas a hacerlo. Y entonces cuando venga, no vas a poder entenderla o no la vas a creer. Por eso es que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca tiene que creer que Él existe y que va a cumplir todo lo que Él promete. ¿Crees tú que todo lo que Él promete lo va a cumplir? ¿Crees tú? Si crees, entonces tendrás que cimentar tu vida de acuerdo a eso. Si no crees, entonces seguirás haciendo lo que quieres. Pero entonces, tarde o temprano, vas a ser víctima del engaño. Una es la verdad. No hay muchas verdades. ¿Y por qué una es la verdad? Tiene su lógica de ser. Porque la verdad es el todo. Pero las mentiras sí son muchas. Satanás tiene filosofías, formas de vida y todo. De todo lo que tú quieras, de acuerdo a cualquier sistema de pensamiento. Por tanto, si tú quitas los ojos de Dios y dejas de vivir en la verdad, indudablemente vas a ser presa de la mentira, de algunas de sus múltiples mentiras. Entonces, todas las historias como esta de Janes y Jambres que se quedan ahí en la antigüedad son ejemplos para nosotros, como hace rato en el Salmo explicaba. Son enseñanzas para nosotros, para que nosotros no caigamos en este tipo de errores en nuestra vida. Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, que nos probemos, para que determinemos si Jesucristo está actuando en nuestras vidas o no. ¿Quién se va a llevar el verdadero beneficio? Tú. Cuando vienes a un estudio, el estudio te enfrenta. Si tú respondes correctamente, ¿quién se va a llevar el verdadero beneficio? Tú. Imagínense ustedes que uno de los problemas en la vida, y es algo que perdemos cuando no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Por eso hay tantos conflictos. Si tú desarrollas la capacidad, por ejemplo, de ver qué sintió Moisés, qué experimentó Aarón en esos momentos, qué pensaban los magos, cuál era la actitud del faraón
a tratar de imitar los milagros de Dios, vas a entender más el contexto de la Biblia. Y quizá puedas aterrizar algunas áreas de tu vida que están en esta situación. Pero si tú no tienes la capacidad de ponerte en el lugar del otro, que es parte del segundo mandamiento, porque amar a tu prójimo como a ti mismo, no nada más es hacer el bien a él que quieres que te hagan a ti, sino también implica la capacidad de ponerte en el otro lugar. Tratar de entender cómo piensa, por qué se conduce de determinada manera, con qué objetivo. ¿Que tú afirmes que tú tienes la razón? No. Hablando de Dios y de su obra, con el objetivo de que todos seamos encauzados por el camino correcto. En la primera carta de Juan dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si nosotros caminamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Se fijan? Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Todo lo contrario del otro, ¿no? Donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, vivir en la luz de Dios es precisamente esa capacidad. ¿Qué experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní? Claro, nunca vamos a entender porque solo Dios sabe lo que Él sufrió y tuvo que pagar. Ni siquiera, no sabemos que hay infierno, pero ni nos imaginamos lo que va a ser peor el lago de fuego. Pero sí estuvo en una prueba. Jesús tuvo una prueba ahí. Tan fue prueba que oró al Señor, ¿verdad? Entonces, ante la circunstancia más difícil en su vida, previo a la gran prueba que él iba a experimentar, Jesús se sometió a su Padre. Señor, si puede, pase de mí esta copa. Y Dios dijo, no. A lo mejor tú a veces le pides a Dios que te libre de ciertas circunstancias y Dios dice, no, tú tienes que pasar por esta prueba. ¿Qué actitud vas a tomar? Si tomas una mala actitud vas a salir reprobado. Y el que sale reprobado, pues siempre tiende a desaparecer. Todo el que se oponga a Dios, al final del día, va a desaparecer, no va a existir. En el cielo no va a haber ningún pecador. Aquí vemos la parábola de la fiesta de bodas. Cómo el Señor o el amo prepara un gran banquete para todos sus empleados. Y los que eran cercanos e íntimos a Él, no fueron. Unos ocupados en sus negocios, otros se acababa de casar, el otro tenía que hacer un viaje, ir a ver algunas viñas, etc. No fueron. Entonces, ¿qué dice la parábola? Él dice a sus siervos, vayan y llamen de los caminos a todos. Quiero que mi casa se llene. Aquí estamos hablando que Israel, como nación, que tenía todas las promesas, rechazó el llamado de Dios. Lo vemos que sí. Ellos mismos dieron su voto para que Jesús fuera crucificado y dijeron, nuestro Dios es César, prácticamente. Entonces fueron a los caminos, esos somos los gentiles. Ya que no era digno el que iba a ser invitado, vayan por todos lados y traigan. Pero esta parábola termina con un punto muy importante. Que el amo, viendo que se había llenado su casa, ve a uno que no estaba vestido de bodas. Y dijo, ¿tú qué haces aquí? Dice, el otro enmudeció. ¿Y cuál fue la respuesta del amo? Echadle en las tinieblas de afuera. Esos son los que traen la falsa conversión. Esos son los que no se han arrepentido verdaderamente. A Dios nadie lo va a engañar. Pudo llegar, según esta parábola, aparentemente a ese momento.
pero no estaba vestido de bodas. ¿Cuál es nuestro vestimento de bodas? Podríamos decir, la unción del Espíritu Santo. La limpieza que nos da la sangre de Cristo, que representa vestiduras blancas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, porque cuando el Señor suscita o levanta personas para que hablen la verdad, en esta época, pues la iglesia, los pastores y maestros, Satanás va a levantar a sus adversarios, que serán lobos entre las ovejas. Tendrán una apariencia de piedad, etc. ¿Cómo los puedes detectar? Muy fácil. Todo el que se oponga a la verdad, todo el que la distorsione sutilmente. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no meditas, si tú no obedeces, vas a ser víctima de ese tipo de ataques. Vas a ser vulnerado. ¿Por qué? Porque no estaba en ti el cimiento correcto. Y parte de ese cimiento es que tú no vas a comprender la verdad hasta que la vivas. Conocer y no hacer no te sirve de nada. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Conocer sin obedecer, conocer sin cumplir lo que Dios te pide, te deja abismado. Y eso trae confusión a tu vida. Eso hace que tú a la larga te rebeles, porque va a haber choque de tus ideas mundanas, de acuerdo a la estructura de pensamiento tuyo, contra las ideas de Dios, que son de santidad. Recuerden, el que no es conmigo contra mí es. No améis al mundo, ni las cosas que son al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa amar al mundo? Pues correr de acuerdo a sus principios, vivir por lo que Él te ofrece, vivir los falsos conceptos de felicidad, la vanagloria. Eso es lo que significa el mundo. ¿Y qué significa ir con Dios? Renunciar a todo eso. Humillación, sumisión, aparentemente muy difícil, pero cuando tú crees en Dios se te abre el panorama. No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Como dice en Juan, si creéis, veréis la gloria de Dios. Y ver esa gloria, vislumbrarla, palparla, es una motivación para la entrega. Y es una retroalimentación para permanecer. Pero el que no obedece, nunca va a alcanzar a ver ni un chispazo de esa gloria, ¿no? Que es la gloria más sublime, la gloria shikaina se dice, la gloria más sublime. Entonces, si tú prefieres seguir con tu sistema de pensamiento y no cambiar, no arrepentirte y cambiar, entonces tú vas a aceptar el punto de vista de cualquier otro. Así de simple. Yo creo que lo mejor es que aceptemos el punto de vista de Dios. Entonces hay dos frases muy fuertes que aquí se mencionan respecto de Janes y Jambres, respecto a los que se van a oponer al Evangelio. Dice que son hombres corrompidos de mente. Hombres corrompidos de mente. Porque rechazan las realidades espirituales que Dios revela en su palabra. ¿Y qué puedes esperar de una persona? Pues están descalificados, ¿no? Y a final de cuentas, cuando viene la prueba de la fe, pues van a ser reprobados. ¿Por qué? Porque no pueden ni quieren sujetarse a Dios. ¿Qué tanto quieres tú sujetarte a Dios? ¿Qué tanto quieres tú obedecerle? En un verdaderamente creyente, en un verdadero creyente, obedecer es una delicia y es un banquete. El que no es verdadero creyente, siempre es una lucha obedecer a Dios, ¿sí?
Entonces, este tipo de personas están descalificados, porque al ponerse a prueba su fe fracasan siempre. Recuerden, todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús es la roca, Jesús es el cimiento, Jesús es el fundamento. Pero el que oye y no hace, sobre la arena. Ya sabemos, la arena, el mismo mar la mueve y de una manera y de otra. No hay firmeza, ¿no? Entonces, si tú vienes a esta iglesia con el propósito de aprender y conformar tu vida a lo que se dice, quiere decir que estás en lo correcto. Si vienes para debatir, cuestionar, quiere decir que estás con una mente reprobada. Entonces ahí es donde tú tienes que trabajar en tu vida, ¿no? Tú tienes que tener la motivación correcta, o puedes tener una motivación incorrecta. La motivación correcta es que a final de cuentas tú te sometas plenamente a Dios y a su voluntad. Y la incorrecta es que tú quieras que Dios se someta a ti y a tus planes, a tu forma de ver la vida, a tu forma de ver las cosas, a tus propios deseos. Aunque tú le pongas matiz de espiritualidad a tus deseos, no van a ser los deseos de Dios. Dios nos pide que oremos por cualquier cosa, que no nos afanemos, para que sus deseos se puedan ver claramente. Cuando tú pides por algo sin buscar plenamente la voluntad de Dios, tu mente se enturbia y no puedes discernir correctamente cuál es la voluntad de Dios. Solo sometiéndote a Él y estar dispuesto a esperar a que Él revele, es como vas a ver claramente la voluntad de Dios. Por eso Dios generalmente nos lleva a esperar. Y Dios nos lleva a esperar no porque Él falle o no tenga el poder para hacerlo, sino para formar a Cristo en nosotros y formar todos los valores cristianos. Entonces, todo creyente tiene que vivir con la esperanza de que Dios va a cumplir lo que promete, que ya es una realidad, que para Dios lo que Él promete, para Él no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Lo que Dios promete para Él es una realidad. El problema somos nosotros, que vivimos en un tiempo finito, porque somos finitos, y pensamos que cuando Dios tarda, Dios falla, o no tiene el poder. Y se nos olvida lo que dice en Romanos, capítulo 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. La esperanza es lo que te hace esperar a que Dios cumpla su voluntad en el tiempo de Dios. Nosotros queremos imponerle a Dios el tiempo, pero Dios sabe el tiempo correcto. Nunca va a ser una respuesta apropiada de Dios, ni antes ni después. Por tanto, cuando tú expresas una petición a Dios, da por hecho que es, pero el tiempo depende de Dios. Y cuando Él tarda tiempo, ¿sabes por qué es? No es por egoísta, no es porque te quiera hacer sufrir, no es porque quiera que tú decaigas de tu fe. ¿Sabes por qué es? Porque te está preparando para recibir la bendición. Si Él te diera una bendición y tú no estás preparado, la menospreciarías. Entonces vean ustedes qué importante. Y nosotros muchas veces pensamos que porque Dios se tarda nos falló o no nos escuchó. Y a veces nos concentramos en muchas cosas que eso le da ocasión a los falsos profetas de confundirnos. Nos concentramos en una serie de cosas, de deseos, cuando solo debe haber un deseo. Y Pablo lo dice: me propuse en mi corazón no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dios mismo te dice que te va a dar todo lo demás por añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
tu suspiro no me es oculto. Dios sabe más de ti. Tú tienes un deseo de algo y dices, si obtengo esto se va a cumplir mi deseo. Y Dios sabe lo que realmente va a satisfacer tu corazón. Y generalmente nunca es lo que tú deseas. Me hacen falta unas vacaciones para descansar. Y vas a las vacaciones y te hace daño la comida, te quemas con el sol si te vas a la playa y cosas de ese tipo. No es un cambio de vida, no es un cambio de ciudad, no es un cambio de marido, de esposa. No. Es aceptar la voluntad de Dios y los tiempos que Él tiene. Recuerden Eclesiastés, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, para Dios, todo es una realidad. Y la restauración de lo que pasó, en esencia, ¿qué es? Adán y Eva pecaron, desobedecieron y entró la muerte. Sin embargo, Dios vino en Jesucristo a liberarnos de la esclavitud de la muerte. Pero tiene un plan. Primero la liberación espiritual y luego la física. Por eso es que han pasado 2000 años, la gente se convierte y aparentemente no ve nada. Es más, el que más quiere servir a Cristo, más sufre. Si dudas de eso, solo léete el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Los campeones de la fe. Vas a ver, aserrados, perseguidos, vivieron en cuevas, etc. Jesús dice, el más grande profeta, Juan el Bautista. ¿Y qué? Se vestía de pieles de camello, comía langostas y miel silvestre. Hicieron una vida cómoda. Herodes estaba en palacio, Pilato estaba en palacio. Y él, pues yo diría que vestía de la manera más humilde. O Elías o Eliseo. Recuerden cuando Naamán el sirio quiere, por gratitud a su sanidad, darle muchas riquezas. Y él ni siquiera sale a recibirlo. No es tiempo de pensar en eso ahorita. Ahorita es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Y yo les diría que estamos en un tiempo similar. Ahorita ya no es tiempo de pensar, sino en hacer la voluntad de Dios y que Dios cumpla su obra. Porque si no, vamos a ser presa de falsos deseos y vamos a ser presa de falsos maestros, de falsos profetas. Y el versículo 9, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. O sea que nadie puede vivir ocultando su pecado todo el tiempo. Siempre va a llegar el tiempo en que sea evidenciado, ¿no? Y ese tiempo siempre es el tiempo de Dios. Y mientras llega el tiempo de Dios, es que Dios quiere probar, pasar por el fuego y por el agua, lo que vamos a ver en los Salmos, o lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver mejor dicho, Dios quiere pasar por el fuego para formar a Cristo en nosotros. Ese es el mayor valor. El verdadero tesoro y la verdadera riqueza no son bienes materiales, porque nunca van a saciar a un ser espiritual. Si tú tienes a Cristo, dejaste de ser un ser material y te convirtiste en un ser espiritual, porque Dios dice, la palabra en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nos identificamos con Cristo y nacemos de nuevo, pasamos de ser seres materiales y nos convertimos en seres espirituales. Y lo que nosotros tenemos que hacer es vivir espiritual, aprender a vivir espiritualmente. Y eso es lo que va a llenar nuestra vida. Lo material nunca. Como Jesús le dijo a la samaritana, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.
Estas son las cosas materiales y las cosas de este mundo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya no quieras vivir por las cosas materiales porque no te van a satisfacer aunque llegues a comprar todo el mundo. Jesús le dijo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Tú crees que el mundo, que es una mínima fracción del universo que Dios creó y que lo creó por Jesucristo, tiene mayor valor que la sangre de Cristo derramada en la cruz? No, no tiene mayor valor. Por tanto, cuando tú amas al mundo, de alguna manera estás menospreciando la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que te da la salvación? La fe que Dios te da. Para tener esa fe, necesitas el arrepentimiento que Dios te da. Después que te conviertes en hijo de Dios, tienes que vivir por las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Y vas a hacer tesoro, no en la tierra, en el cielo. A lo mejor nunca nadie va a reconocer tu obra en este mundo. No te preocupes. Si tú trabajas para Dios y lo haces de corazón, no esperes recibir premios de este mundo. Jesús te pone el ejemplo. Los que ofrendan, dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, para que no te lleves la gloria que es de Dios, o la gloria que un día Dios quiera darte. Y los que oren, no te pares para que todos te vean cómo oras. Si no entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ves? No vivas por las cosas de este mundo porque te van a decepcionar siempre. Cuando obtienes algo, después quieres otra cosa. Ya tienes la otra cosa y después quieres otra cosa. No hay fin. Por eso es que el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que muere a su vida en este mundo, por causa de Jesús y del Evangelio, hallará su verdadera vida. Liberar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la vida material. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él demostró, estando aquí en la tierra, que la gente no tenía que comer porque lo buscó a Él. Estaban ahí, habían salido de las ciudades a escuchar el Evangelio. Y Jesús dice, tengo preocupación por estos. Ya llevan 3 días aquí. Y si regresan, temo que se desmayen en el camino. ¿Y qué hizo? La multiplicación de los panes y de los peces. Lo hizo otra vez después. ¿Qué te está demostrando eso de parte de Dios? Primero, que Él tiene cuidado de tu vida. Y 2, que te va a suplir lo necesario en el momento adecuado. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia y vuestro esfuerzo en lo que no es comida? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosuras, ¿no? Como dice Isaías 55. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Vive para Dios y Él tomará lo correcto. Pero lo más importante, que si tú vives para Dios, Él se revelará y te hará discernir entre lo falso y lo verdadero. ¿Por qué? Porque una persona que es falsa, un ministro que es falso, por ejemplo, y que tiene su fachada religiosa, que aparentemente es muy espiritual, tarde o temprano, por sus hechos se va a evidenciar su inconstancia en la palabra. Pero el que vive para Dios, cada día va a llevar a las personas con la guía de Dios a delicados pastos, aguas profundas, aguas de reposo. Si tú no sales de aquí con ganas de vivir más para Cristo, de alguna manera el mensaje está fallando. La idea es que tú vengas aquí a ser alimentado
y que salgas de aquí con el propósito de dejar a un lado todas aquellas cosas que te impiden la consagración verdadera. Ahora, Dios nos prueba, pero nos prueba para templarnos. Así como los metales se tienen que templar, Dios tiene que templar nuestra fe. Porque si tú en debilidad vences, ya no hay quien te pueda derrotar, ¿no? Recuerden 1 Corintios 15, se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se cosecha en honra. Tal parece que todo aquel que predique el Evangelio está en deshonra. Muchos lo ven como pobrecito, mente débil, etc. Si fueran un poco más humildes, se darían cuenta que cada persona que porte el Evangelio es como si tuviera las llaves, como Dios le dijo a Pedro, del reino de los cielos. La manera de sacar a las personas de esclavitud. ¿Pero por qué no lo ven? Porque no están dispuestos a someter su vida a Dios. Y cuando Dios permite que tú le testifiques a un incrédulo, Él está haciendo un trabajo que puede concluir a través de ti o de otro. Tú solo eres un peón en un trabajo, en un tablero de ajedrez. Dios sabe a dónde va y lo que hace en cada persona. Por tanto, nuestra vida debe ser esa. Ya hemos puesto el ejemplo de, vamos a suponer que tú te pudieras llevar tus riquezas al cielo. Pues todo lo material va a perecer, ya lo sabemos. Pero imagínate tú que cada día de toda la eternidad vas a ver en el cielo aquellas personas de las cuales tú fuiste instrumento para que se convirtieran. ¿Qué mayor satisfacción no puede ser eso? Yo creo que va a ser algo, aunque la obra fue de Dios y Dios convenció, etc., el hecho de que tú hayas sido instrumento para algo así, te lo va a recordar cada día de la eternidad. Ese día yo decidí vivir para Cristo. Ese día yo decidí salir de mi comodidad. Ese día yo decidí ponerme a orar. Y la persona se convirtió. Esas son las cosas que valen la pena. Eso es lo que te vas a llevar a la eternidad. Ese es el tesoro en el cielo. Lo material, si por medio de lo material fuera la bendición, pues Dios verdaderamente bendeciría con riquezas. ¿Cuál es el sistema de pensamiento de la iglesia donde nos salimos? Y de todas las iglesias que profesan ¿cómo se llama? El Evangelio de la prosperidad. La prosperidad, se me fue la palabrita. El Evangelio de la prosperidad. Mientras más tienes es que Dios más te bendice. Y eso no es cierto. Vete al capítulo 11 de Hebreos. Otra vez. Quizá por causa de él lo pierdas todo. Que no hay quien haya dejado casa, padre, hermanos, por causa del reino de los cielos, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué significa dejar? No necesariamente es abandonar, sino que tiene prioridad el reino de los cielos. Porque si tú no vives por el reino de los cielos, los incrédulos que te rodean no van a poder tener claridad en lo que es el Evangelio. Si un incrédulo llega y te ve viviendo por cosas materiales, no va a discernir ni bien ni mal. Todo el mundo, en este mundo, vive por las cosas materiales. Pero si ve que ya no vives por las cosas materiales, va a chocar con su mente. Quizá alguno los ponga a pensar, mira, este no tiene nada y se ve feliz, no tiene ni que caerse muerto y está lleno de gozo. Ese es la verdadera victoria sobre el mundo. Nada de lo material te va a hacer feliz o infeliz, más bien te va a hacer infeliz. ¿Por qué? Porque el que mucho tiene de qué preocuparse. Ahora, no es el hecho de tener o no tener, sino dónde esté tu corazón. Donde esté tu corazón, ahí estará Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios usará a cada uno en el nivel donde está para atraer a otros a Cristo. Pero cuando nosotros no ponemos los ojos en Dios, en todas las cosas, un día,
como dice la primera de Juan, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que en su venida tengamos confianza y no nos alejemos de Él o avergonzados. ¿Cómo vas a tener confianza tú en la venida de Dios? Si viviste por lo que Él te dijo que vivieras, para hacer su voluntad, vas a tener confianza. Pero si viviste para hacer tu propia voluntad, te vas a alejar de Él avergonzado. Y bueno, ¿qué pasa cuando Satanás se opone? Cuando manda a sus falsos ministros. Hay dos consolaciones que tú puedes tener que son muy importantes, ¿no? Que Dios ha tratado de la misma manera, siempre ha metido por el fuego a su iglesia desde el principio, desde Pentecostés que se formó. Todas las generaciones, la iglesia de cada generación ha tenido sus propias pruebas. Ninguno vivió sin problemas. Entonces, la consolación es que Dios está en ti porque te está tratando igual que en épocas pasadas. Si todo te va bien y no tienes ni qué, pues preocúpate, porque el Evangelio siempre trae confrontación, ¿no? Y bueno, Dios siempre ha aprobado a su iglesia. Recuerden ustedes la iglesia de los Hechos. Todos vivían en Jerusalén compartiendo el pan y todas las cosas muy tranquilos. No había persecución en ese momento. Pero cuando llega alguien que da un testimonio contundente como Esteban, capítulo 7 de Hechos, se suelta la persecución y muchos tienen que salir huyendo. Aparentemente eso fue una desgracia, pero no fue una desgracia, porque se empezó a cumplir el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, aprovechemos estos cambios que Dios está trayendo en nuestra iglesia, no para sentirnos abrumados, sino para entregarnos más. Tomemos el reto. Vengan ustedes con la disposición de aprender. Quítense la contención del corazón. Porque si tienen contención en su corazón, ¿a dónde van a ir? No os halláis tal vez luchando contra Dios. Recuerden, todo el contexto de este versículo es: y llegará el tiempo en el que quien nos mate pensará que presta un servicio a Dios. No os halláis tal vez ustedes luchando contra Dios. Aceptar la voluntad de Dios es de: Señor, ¿qué tienes en esta prueba para mí? Y siempre va a ser bendición. Siempre va a ser la riqueza de una vida más profunda. Siempre Dios va a sacudir de ti el lastre. Recuerden que para que, por ejemplo, la plata, y lo dice el proverbio, pueda ser purificada, tiene que meterse 7 veces en el horno. Y nosotros estamos siendo purificados en esta prueba. ¿Es una disciplina? Sí, porque Dios nos quiere equipar para bendecirnos. Los 40 años que Israel pasó en el desierto, motivo de su desobediencia, generó una generación que pudo entrar a la tierra prometida con victoria. La generación que no pudo creer quedó en el desierto. Y esa es una alegoría para nuestro tiempo. Si tú quieres mantener en tu supuesta vida cristiana la vida que tenías en la esclavitud, no vas a poder. El desierto es esta vida. La tierra prometida es el cielo. Entonces, en esta vida es como si estuviéramos en estos 40 años en el desierto, donde Dios está levantando un nuevo hombre de nosotros, que equivale a la nueva generación, con bases diferentes, con sistema de pensamiento diferente. ¿Te vas a quedar? Todos los que se opusieron se quedaron en el desierto. Pidieron carne, ¿y quién se murió? Los más fuertes, los más robustos.
¿Quiénes se van a quedar atrás? Los más orgullosos, los de más fuerte carácter, los que no están dispuestos a someter su voluntad a Dios. Esos se van a quedar. Recuerden, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda bendición es que si Dios sacó a la iglesia y la ha preservado a través de las generaciones, también nos va a preservar a nosotros, si decidimos confiar en Él. ¿Confías realmente en Él? ¿No? Entonces recuerden, los que se oponen tienen la mente corrompida. Esa es la realidad. Sobre todo cuando se exponen a la verdad de la palabra. Esos, Dios los va a sacar, los va a destruir a la larga. Pero el que se somete a Dios, el que verdaderamente somete a su voluntad, en Dios tendrá cuidado de sostenerlo hasta el fin. Aquí la relación es con Dios. O estás con Dios. Estar con Él significa someterse a su plan y su voluntad. No estar con Él es seguir viviendo tus planes y lo que tú quieres. Pero un camino produce vida y otro camino produce muerte. ¿Cuál escoges? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? Si escoges el camino de la vida, tienes que saber que te tienes que someter a Dios. ¿Pero qué hará? Dios formará a Cristo en ti, hacerte parecido a Él. ¿Y quién se puede comparar a Cristo? Solo los orgullosos lo menosprecian. Pero recuerden la advertencia de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esa es la sentencia para el que no crea en Jesús. Y creer no es decir soy cristiano y creo en Él, sino creer es vivir para hacer su voluntad. Es someter tu vida a Dios y a sus lineamientos. Y aunque los que se oponen tengan un éxito temporal aparente, es temporal. Hace rato en el Salmo se mencionó este pasaje de que cuando los impíos se desarrollan como laurel, es para ser destruidos. Ahorita aparentemente ves el triunfo de los homosexuales porque cada día hay más y ves el triunfo de muchas cosas, pero es para ser destruidos. Ninguno de ellos va a entrar en el reino de Dios. Y nosotros estamos aquí para aún este tipo de personas, si Dios nos abre la puerta y nos da la oportunidad de sacarlos de su horror. Tampoco menosprecien este tipo de personas en el sentido de que ya no son dignos de que se les hable de Cristo. La iglesia permanece para sacar del error al que vive en pecado. Y delante de Dios el que miente, el que roba, el que codicia, es igualito que uno de los otros. Están en pecado. Entonces, no te hagas juez con malos pensamientos, más bien trabaja para Dios. Y Dios tiene una promesa, que Dios nos librará de todo ataque del maligno y nos llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea la gloria por lo siempre y para siempre. Amén. Este es 2 Timoteo 4:18 en la versión viviente. El Señor nos librará de todo ataque del maligno, esto nos llevará en triunfo y nos llevará a salvo a su reino celestial. ¿Qué mayor promesa y esperanza quieres tú? Él promete que te va a sacar adelante. Entonces no temas, el diablo es experto, para concluir, el diablo es experto en hacernos dudar del amor y de la veracidad de Dios. Pero un verdadero creyente nunca va a dudar. Como Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Puedes tú ser de esos que diga esto? No importan las pruebas que vengan a tu vida, Dios está formando a Cristo en ti y te está dando el verdadero tesoro que es la fe. La fe, recuerda, le da sustancia a todas las cosas.
vale más que el dinero y que todos los tesoros de este mundo, porque le da sustancia a todas las cosas. Y nuestro problema no es que Dios no quiera darnos, sino que no tenemos fe. Y no tenemos fe porque tenemos mala conciencia, porque todavía no hemos creído plenamente en Dios. Y Dios trae este tipo de pruebas como las que estamos viviendo hoy para normarnos, disciplinarnos y afirmarnos en el camino correcto. Esto es una bendición, no una maldición. Ya vimos que es disciplina, que hubo cambios, pero Dios los trajo para que nos disciplinemos nosotros, para que verdaderamente nos alineemos dándole la honra a Dios. A este estudio se viene a adorar a Dios. ¿Cómo te vas a presentar delante del Rey de Reyes? ¿Con desdén? ¿Con contención en tu corazón? ¿O con un corazón dispuesto a que Dios te hable para ver qué arreglas en tu vida? Como Isaías. ¿A quién enviaré para que le hable a la casa de Israel? He aquí, envíame a mí. ¿En qué lugar te estás poniendo tú? No, Dios, envía a otro. Yo estoy muy ocupado ahorita. Bueno, de ustedes depende. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir, porque eres grande, Señor. Más grande que todos los cielos, y tu gloria todo lo llena. Perdónanos, Señor, porque en nuestro pecado no alcanzamos a ver la plenitud de tu gloria. Pero gracias a que nos redimiste, sabemos que un día podemos verte tal cual eras o cual eres, y seremos ampliamente bendecidos para adorarte y para entregarte, Señor, aún todos los premios, coronas, galardones y recompensas que tú nos hayas dado, porque tú lo produciste todo y tú lo mereces todo. Mas ahora, Padre, mientras estamos todavía en este mundo, tú sabes que somos frágiles, tú sabes que somos débiles, tú sabes que somos susceptibles a la tentación. Pero, Señor, tú estás al control de nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que todos aquí un día podamos estar unánimes al servicio de ti. Quita, Padre, la contención de nuestro corazón, nuestros caminos egoístas, egocéntricos, que nos impiden vislumbrar tu voluntad y nos impiden someternos a ti. Tú todo lo mereces, porque tú creaste todas las cosas, tú nos has sustentado, nos diste la salvación, nos diste las obras para que anduviésemos en ellas, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, y nos has hecho reyes y sacerdotes para que reinemos contigo en un futuro no muy lejano. Permítenos, Padre, seguirnos preparando para el día en el cual tú nos otorgarás todas las cosas, que sabemos que ya está cerca. Y como dice en tu palabra, cuando veas que pasen todas estas cosas, erguíos, porque el tiempo está cerca. Nosotros sabemos que ese tiempo está cerca, pero queremos pedirte, Señor, que nos halles trabajando para ti, viviendo para ti, que nos ayudes, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, de todas las vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran, y que nos impiden consagrarnos a ti y adorarte, y verte como tú lo mereces, el único sabio y Dios nuestro Salvador, bendito por todos los siglos. Así que, Señor, para ti sea la gloria ahora y por todos los días de la eternidad. Amén.